entender la salud pública como un elemento colectivo, lo que nos es común, ¿cierto? Y eso articulado con un elemento que nos habla también de la salud pública como un elemento integrador, es decir, y nos pone también la perspectiva de derecho. Por tanto, no es solamente el derecho a la salud como un derecho económico, derechos económicos, sociales y culturales, que nos acerca a una noción que es muy importante y que en este tipo de temas es importante, la noción de progresividad. Y eso significa que usted implementa una política pública a partir de los programas y los proyectos y espera que en un determinado tiempo de manera efectiva usted vaya mostrando resultados y que la inversión también se vea en el mismo, ¿cierto? Entonces esa noción de progresividad desde una perspectiva de derecho va generando lo que es el impacto también de los mismos, y vemos que a partir de elementos articuladores, pues, o de una estrategia articuladora, permite que tanto desde el sector público y privado permitan referenciar lo que hablaba con respecto a las articulaciones en el componente, o más bien en la intervención que sigue, que es cómo desde el sector privado, a partir de una caracterización, o más bien de una investigación, nos presenta entonces varios elementos a considerar, particularmente en el libro que ustedes ven acá sobre la mesa, que se llama Primer Estudio de Salud Mental en Población General, Itagüí, 2012. De manera breve quiero introducir, para darles paso, en el capítulo 9 dice: según el primer estudio de salud mental realizado en Itagüí en el 2012, de cada 100 personas, 7 presentan o han sufrido trastorno por abuso de alcohol. Para trastornos por drogas diferentes al alcohol, el sexo masculino presentó un indicador del 17% y el femenino 1.2%, y el total de la población fue del 7.4%. Para usos de droga para uso de drogas, la prevalencia más alta se encontró para el grupo de 13 a 18 años con 21.7, seguido de 19 a 20 años con el 11.7. Vamos a tener entonces la oportunidad de escuchar a la doctora Carolina y al doctor Guillermo para que nos presenten un poco los resultados de esta investigación. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, complacido de estar esta noche aquí compartiendo con ustedes un poco lo que el Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad CES ha venido trabajando de bastante tiempo atrás. ¿Dónde está nuestra presentación? De arriba. Contarles un poco, y gracias al presidente del Consejo y a esta casa por acogernos, y a la doctora Flor también por invitarnos a participar. La Universidad CES tiene un centro de investigación en salud mental con un grupo de personas que no solamente se dedican a dar cuenta del fenómeno que ocurre en comunidades, sino también a desarrollar propuestas de intervención. Una de las cosas que vamos a presentar hoy son los resultados del consumo de drogas y la gente que tiene además problemas por ese consumo de drogas, pero antes siempre es bueno hacer un poco de pedagogía con respecto a lo que es este tema, que es bastante complejo, porque habrá que entender que en el complejo fenómeno de las drogas hay una cuestión que es la oferta, que tiene que ver con la producción y el tráfico o el microtráfico de drogas, y la otra es la reducción de la demanda, que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, donde interviene propiamente dicha la prevención para que la gente no se inicie en el consumo, o el tratamiento para las personas que ya puedan tener problemas. En el debate que seguramente se abrirá al final, aunque nosotros nos vamos a referir sobre todo a la reducción de la demanda, porque los estudios epidemiológicos lo que van a mostrar es eso, sí es importante de alguna manera también abordar el tema de la oferta, porque como pasa en Itagüí y en muchos otros municipios de Antioquia, incluyendo Medellín, en el país, hay bastante oferta de drogas en la calle, que seguramente esta administración pública ha tenido mucho cuidado, y aquí con el mayor de la policía pues seguramente se explicarán algunos asuntos, pero que indudablemente, a pesar de todo lo que se hace, sigue siendo un problema tan complejo que es necesario
insistir y desarrollar acciones precisamente para intentar controlar este fenómeno. Entonces, al hablar un poco de drogas, es importante tener qué es una droga, entender qué es una droga, porque ahí van a ver ustedes cómo el tabaco, el alcohol, las benzodiazepinas, los pegamentos para los zapatos, terminan siendo drogas. Entonces, una droga es cualquier sustancia que introducía en el organismo por cualquiera de sus vías, porque puede ser inhalada, como la cocaína, puede ser inyectada, como la heroína, puede ser tragada, como por ejemplo las pepas, o inclusive el que come marihuana, puede ser también untada en los genitales, como algunas costumbres que hay por ahí de poner tampones impregnados con alcohol o inclusive con cocaína, que también se absorbe a través de las mucosas, termina produciendo efectos en el sistema nervioso central. Inclusive el que se unte alcohol, si se unta alcohol tan suficientemente, eso termina siendo absorbido y afectando a las personas. De hecho, por eso es que se recomienda que una costumbre que a veces hay, o cada vez menos, porque los médicos nos hemos encargado de hacer educación, de que a los niños cuando tenían fiebre los bañaban en alcohol. Eso termina siendo muy peligroso porque el alcohol se absorbe por el cuerpo y también termina produciendo alteraciones importantes. Siguiente, por favor. Ahora, entre los tipos de drogas están las legales, que ahí las tenemos. Básicamente es el alcohol, es la principal droga legal, la más consumida en el mundo, la más consumida en Colombia, la más consumida en Medellín y en Itagüí. Pero también tenemos el tabaco, tenemos los medicamentos de control que utilizamos los médicos para el manejo de problemas de ansiedad o de insomnio, o problemas de estrés, o problemas de espasmos musculares. Pero miren también las sustancias de uso industrial con mal uso. Tenemos el sacol, el pegamento no es una droga, pero la gente lo utiliza como droga. Ahora hay una sustancia que se llama DIC, que es un disolvente para pinturas y para limpiar grasas, y los muchachos lo están utilizando para impregnar la ropa y oler la sustancia. La ketamina es un medicamento utilizado en veterinaria o por los médicos para hacer anestesia en procedimientos rápidos ginecológicos, y lo están utilizando como droga de abuso. Entonces, todo eso que vemos ahí, legales, ilegales, medicamentos de control y sustancias de uso industrial o con mal uso, hacen parte de eso. Siguiente, por favor. Dentro de las drogas tenemos las estimulantes, es aquello que activa, que estimula, que nos pone acelerados como una cabra, por llamarlo de alguna manera, y ahí tenemos la cocaína de derivados. Dentro de los derivados está lo que se denomina el bazuco es un derivado de la cocaína, las anfetaminas, que son pastillas que se pueden utilizar muchas veces para quitar el hambre, o utilizadas los médicos para reducción de peso, pero también son utilizadas por abuso. La cafeína, no el café tanto que nosotros nos lo acostumbramos a tomar, que es un café más bien aguado y demás, pero las sustancias energizantes, el Red Bull y demás, tiene mucha cafeína, taurina y otras cosas que terminan produciendo problemas y dependencia, que hay que tener cuidado. Y las drogas de síntesis, que hay muchas, pero la más conocida es el éxtasis, que es una sustancia que puede ser un estimulante, pero también un alucinógeno, y ahí está la siguiente, por favor. En las alucinógenas tenemos la marihuana, y la marihuana, que ya hay que saber que no solamente es la marihuana, como dicen los muchachos, marihuana regular, sino también la cripa o la crespa, que termina siendo una marihuana con contenidos más altos de tetrahidrocannabinol, por supuesto con mayor riesgos para la salud mental y la salud física. La heroína, que es un fenómeno muy grave en Colombia, que nos está llegando, que lo tiene Medellín, que lo tiene Itagüí, donde los muchachos empiezan a consumir heroína, que es un polvo derivado de la amapola, una flor muy bonita que crece en los campos, y que las personas terminan con unos deterioros biopsicosociales muy fuertes, porque la heroína, aunque empiezan a inicialmente olerla o inhalarla, luego a fumarla y finalmente a inyectarse, produce muchos problemas y es alucinógeno. Y luego las drogas de síntesis, que puede ser mixta. Siguiente, las depresoras. El alcohol es la principal droga depresora del sistema nervioso central. Uno cree que es que el alcohol lo pone a uno alegre y demás, y claro, en los estadios iniciales lo pone muy contento, con mucho dinero, muy guapo, alegre, riéndose y demás, pero luego, como saben cómo terminan los borrachos, dormidos, fríos, que no son capaces de moverse ni de caminar, es un depresor del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, medicamentos utilizados por los médicos para manejar muchas enfermedades, pero que los jóvenes
o muchas personas terminan automedicándose esa droga o consiguiendo en el mercado negro, y sobre todo dos drogas de benzodiazepinas son muy utilizadas por los jóvenes, que son el Rohypnol, que ya no existe en Colombia porque lo quitaron de la farmacopea, pero sigue entrando de contrabando, y el otro es el clonazepam, el Rivotril, que lo terminan tomando con alcohol para potenciar borracheras rápidas y baratas, y que puede un muchacho llegar a sus casas como si estuviera borracho, hablando enredado, caminando como borracho, y usted le pregunta, ¿usted tomó? No, yo no he tomado. Usted muéstreme a ver si huele alcohol. No huele alcohol, y resulta que está bajo efectos de benzodiazepinas. Inhalantes que ya le mostré, el Sacol, pero también el Poppers, por ejemplo, el nitrito de amilo, nitrito de butilo, que se vienen en unos frascos de muchos colores, lo destapan, eso se evapora, los muchachos lo huelen, tiene algunos efectos, y es otra droga, y la heroína, que también es depresora. Siguiente. Los tipos de consumo es muy importante, porque una de las cosas que tenemos que empezar a reconocer es que no todo el que consume drogas es un drogadicto. Hay unos estadios, hay como una especie de por dónde empieza la enfermedad. Pues la gente empieza a experimentar con el consumo, lo prueba por primera vez, por curiosidad, por presión de grupo, por buscar motivaciones fuertes, por baja percepción del riesgo, que es generalmente por lo que la gente consume. También a eso hay que agregar, por ejemplo, la falta de conocimiento, los problemas familiares, la disfunción familiar, la falta de autoridad, el ejercicio de la norma y todo eso, pero casi siempre terminan por ahí. Después de probarlo la primera vez, las siguientes veces lo siguen consumiendo por los efectos que le produjo la droga, pero es un consumo experimental o esporádico. Pueden pasar meses o semanas sin que el muchacho vuelva a consumir la droga. Si hay droga viene, si no hay droga también. No busca la droga, no compra droga, simplemente si está en esos grupos de amigos lo vuelve a consumir. Pero en la medida que esto se empieza a hacer más frecuente, aunque sea esporádico ocasional, empiezan a ocurrir alteraciones en el sistema nervioso central, en el cerebro de los muchachos, que empieza a producir dos cosas. Uno, tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Que necesite cada vez más cantidad de la droga para sentir el mismo efecto. Ejemplo, al principio con un plonazo, como dicen los muchachos de marihuana, tenía un pitazo. Con el tiempo necesitan 2, 3 plonazos, medio bareto, un bareto, 3 baretos, 4 baretos, 5 baretos con el tiempo, y eso es lo que se denomina tolerancia. Y tolerancia también que se da en el tiempo. Al principio cada 2 o 3 meses, y con el tiempo cada mes, cada 20 días, cada 15 días, cada 8 días solo el fin de semana, 2 o 3 veces por semana, diario solamente en la mañana o en la noche, diario todo el día, hasta que terminan con una dependencia. En estos dos primeros casos, lo que hay que hacer es prevención, ojalá antes de que prueben la sustancia, pero si ya la probó o está en un consumo esporádico, hay una prevención que se llama la prevención indicada, que ya la doctora Flor habló de eso, y ahí hay que hacer intervenciones muy puntuales. Estos dos ya necesitan de tratamiento porque tiene un trastorno por uso de sustancias, que ya la doctora comentó la ruta. Simplemente voy a agregar algunas cosas enseguida para darle la palabra a mi compañera Carolina. Siguiente, por favor. El consumo de drogas es un problema de salud pública. En este momento en el país es considerado un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud hace muchos años dice: el abuso y la dependencia de las drogas es una enfermedad. Puede que el consumo experimental o esporádico no sea una enfermedad, puede ser simplemente algún problema de conducta además, pero ya en la dependencia hay un problema y se empieza a presentar todo esto: alteraciones en el sistema nervioso central con todos los riesgos que traen las drogas, enfermedades orgánicas que dependiendo de la droga aparecen. Pongo ejemplos: el que consume mucho cocaína termina con perforación del tabique nasal y del paladar blando. El que consume marihuana puede terminar con un problema de esquizofrenia, por ejemplo, un síndrome motivacional. El que mezcla alcohol con cocaína, que es muy frecuente, puede terminar con problemas cardíacos, infartos y demás. Y todo lo demás que ustedes ya saben, los problemas sociales, escolares, laborales y legales, que no me voy a detener en eso. Siguiente, por favor. La clave, la prevención. Ahí vieron todas las acciones que está haciendo el municipio de Itagüí. Un poco lo que va a hablar enseguida Itagüí, dónde está aplicando, que está aplicando una estrategia de prevención aquí, porque universal es la que se le hace a una población en general, independientemente si tiene o no tiene riesgos de consumo.
La selectiva es aquellos que ya están con factores de riesgo que los pueden llevar al consumo, que es un poco lo que está haciendo surgir, y esta indicada es para aquellos muchachos que ya probaron la droga o que tienen consumos esporádicos ocasionales, que no necesitan un tratamiento propiamente dicho de rehabilitación porque no tienen el problema, pero hay que hacer algo. Siguiente, por favor. El tratamiento para los ya afectados, pero esto es importante, el sistema de salud colombiano acepta la drogodependencia como una enfermedad, y ojo con esto, la doctora habló del segundo nivel o del tema departamental. Resulta que ahora ni siquiera el departamento se está ocupando del tratamiento, porque son las EPS del régimen subsidiado, SISBEN, llámese SISBEN, o contributivo, los que están obligados a pagar el tratamiento de las personas que una vez en el primer nivel de atención, el médico, que es la puerta de entrada, dice, o una familia va donde el médico y le dice, doctor, traigo a mi hijo porque tiene un problema de consumo de drogas. El médico determina que lo evalúe un psicólogo o lo evalúe un psiquiatra de segundo nivel, y el último, el psiquiatra, es el que dice, usted necesita o un tratamiento ambulatorio, porque hay que perderle miedo también al tema de las drogas. No todo el mundo tiene que internarse en una comunidad terapéutica. Hay tratamientos ambulatorios, hay tratamientos de hospital de día, hay tratamientos de internamiento con equipos interdisciplinarios que ayudan mucho, y donde tenemos que empezar a cambiar la idea de que el drogadicto no es recuperable. Sí es recuperable. ¿Cuándo hacemos los tratamientos adecuadamente y un diagnóstico adecuado? ¿Por qué no se nos están recuperando muchos drogodependientes? Porque hasta ahorita, muy poco atrás, quienes hacían la intervención eran las comunidades terapéuticas, sin criticarlas mucho, muchas de ellas solamente manejados por exadictos rehabilitados y con algún equipo interdisciplinario adecuado. Pero cuando esto se diagnostica bien y sabemos si hay patología mental asociada o no, y hay psiquiatra, y hay psicólogo, y hay trabajador social, y hay educador, y hay todo un protocolo para hacer el tratamiento y la rehabilitación, hasta en el 70% de los casos las personas se recuperan 100%, queda un 30% que vuelven y recaen, vuelven al sistema, pero es muy probable la rehabilitación. Siguiente, ya aquí vamos a mostrar los resultados de lo que sucede en Itagüí, y la doctora Carolina va a mostrar primero prevalencias de consumo, donde simplemente va a indicar que la gente ha probado la droga o consume la droga, pero también va a mostrar datos de las personas que ya tienen problemas con el consumo de alcohol y drogas y que también hay que ponerles atención. Buenas noches. Les voy entonces a presentar en este tiempo que nos queda un resumen sobre el capítulo del libro que les presentó la doctora Flor, del que hemos hablado ya durante esta sesión, que corresponde al estudio de salud mental que se hizo para Itagüí en el año 2012. Voy a hacer énfasis en el capítulo dedicado al tema de drogas. Este estudio se realizó mediante un convenio de asociación entre la Secretaría de Salud y Protección Social y nuestro grupo de investigación de la Universidad CES. Siguiente. Primero que todo es importante conocer cuál fue la importancia del estudio para el municipio. Primero observamos que le permitió a los que toman las decisiones en el municipio, en el área de salud, tener información actualizada y confiable. Como dijo la doctora Flor, no se contaba con información con este rigor científico y con esta cobertura, de tal forma que se construyó una línea base. La idea es mirar todo lo que se está haciendo, qué impacto va a tener, ojalá en 4 o 5 años. Entonces tener una línea base, hacer intervenciones, hacer promoción, prevención y luego mirar cómo terminamos. Si uno no se evalúa, nunca sabe cómo va, nunca sabe si sirvió, si no, si se deben mejorar o enfocar de otra forma las intervenciones. Obviamente eso va hacia una toma de decisiones, que cuando tenemos diagnósticos vamos a tener una toma de decisiones más acertada y de tal manera que se pueda priorizar. Con el estudio de salud mental para Itagüí, la Secretaría de Salud pudo priorizar sus acciones.
con una articulación con la atención primaria en salud, que es un trabajo que ha realizado el municipio de Itagüí con reconocimiento muy importante desde el ministerio, y siempre pues teniendo la ley 1616, que es la ley de salud mental, como el eje de acción. Siguiente. El estudio de salud mental para Itagüí se hizo encuestando a 900 personas, con un rigor metodológico del que nos encargamos en los grupos de investigación. Nosotros garantizamos que esas 900 personas fueron encuestadas al azar y estaban distribuidas por todo el municipio, de tal forma que pudiéramos conocer la información de todas las comunas. Se utilizó una encuesta que se llama CIDI, era una encuesta computarizada que permitía evaluar la presencia de signos y síntomas de 23 trastornos psiquiátricos. Ahí incluimos dos que nos reúnen hoy, que es el abuso de sustancias psicoactivas y la dependencia. Siguiente. El 55.5% de las personas encuestadas eran mujeres y aproximadamente el 28% tenían entre 13 y 18 años. El porcentaje restante correspondía a adultos, con participación muy similar de tres grupos que fueron de interés: 19 a 29 años, 30 a 44 y 45 a 65. La idea